Yo te pasé el link. Betty, ¿cómo se llama el canal? El canal se llama Santo Católico Romano. Santo Católico Romano. Ya lo puse. Sí, ya estamos en vivo. Zuli, no se te escucha, Zuli. Muy buenas tardes, noches, independientemente de la hora en que nos estén viendo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en el canal de Santo Católico Romano. Les invitamos a que se suscriban, a que le den like, también a que le den compartir a este debate, porque recordemos que cuando compartimos, también, aparte de ser una manera de evangelizar, YouTube lo va promoviendo y puede llegar a otras personas, ¿no? El nombre de este debate es: ¿la salvación está o es en la Iglesia Católica o en la Iglesia Evangélica? Pedimos a cada uno de los debatientes que se presenten, al pastor Efimio y a nuestra hermanita Betty Valenzuela, pero antes de también saludo a cada uno de los que nos están viendo. No sé quiénes están por aquí conectados, no puedo ver, pero saludos a cada uno de ustedes, hermanos. Preséntese, pastor Efimio, y después nuestra hermanita Betty Valenzuela. Adelante. Bueno, un gusto poder saludar a los hermanos evangélicos y hermanos católicos y todos aquellos que tengan a bien podernos escuchar. Por acá, el pastor Efimio Zambrano, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana, Iglesia Pentecostal Alianza Cristiana, ubicada en Venezuela, estado Zulia, municipio Jesús Enrique Lozada. Licenciado en Teología Bíblica, con 28 años como pastor, fundador de varias iglesias, acá en el estado Zulia, municipio de Jesús Enrique Lozada. Profesor de carrera, ya en jubilación, con 25 años de servicio, pero sobre todo un servidor de Jesucristo, un servidor de la iglesia de nuestro amado Salvador Jesús de Nazaret. Será un placer poder compartir. Esperemos que podamos recrearnos, ejercitarnos en la fe y en el amor. Adelante, Betty, preséntate. Ya muchos te conocen, pero tu nombre y la iglesia que perteneces y la ciudad de donde estás. Hola, muchísimas gracias, Zuli, por moderar este debate, y gracias también a Santo Católico Romano por prestar el canal. Bueno, pues yo soy Betty Valenzuela, yo soy de México, yo soy cristiana católica de cuna, y le mando un saludo a toda la gente que me quiere, a toda la gente que me apoya, y a mis enemigos también les mando muchas bendiciones. Y pastor, un gusto saludarlo, pastor, no lo conocía, gracias, a Zuli nos conocemos también. Bueno, un saludo también a los hermanos que están aquí, a Juan Maldonado, a Tadi, a Ángel Herrera, a Lines Zambrano. Bueno, yo les quisiera pedir que si pueden compartir este video antes de que empiece el debate, porque déjenme decirles que este es un debate que yo jamás, voy a redundar, yo no lo he debatido, es la primera vez que lo debato, pastor, y es un gusto, es una persona muy educada, ya he platicado con él ahí por WhatsApp, y le agradezco mucho su educación, pastor. Y bueno, pues yo empiezo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Zuli. Gracias. Nada más una pregunta para confirmar antes de empezar. Ahorita se me fueron las ideas. ¿Empieza el pastor y cierras tú, Betty? ¿O
o es al revés? Empieza el pastor. Empieza el pastor, sí. Ok, muy bien. Voy a compartir el formato del debate para que quede aquí grabado desde el principio, y fue algo que se formuló en equipo, ¿verdad? 10 minutos de exposición, 10 minutos de refutación. También va a haber otro tiempo donde van a poder hacer 3 preguntas, y va a ser 1 minuto para formular la pregunta y 2 minutos para la persona que va a responder a esa pregunta, y otros 2 minutos de contrarrespuesta. Por ejemplo, puede que en ese momento esté tocando a formular la pregunta, ¿no? Y puede que diga, ¿es el cielo azul? Ella está preguntando. Entonces el pastor va a decir, sí, es azul porque esto y esto y esto. Entonces Betty, ya después que el pastor dio su respuesta, ella viene y da una contrarrespuesta y va a decir, no, no es azul. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Entonces, eso sería, y ya después que el pastor termine de formular sus preguntas, entonces se cambia y le toca el turno a Betty. ¿Estamos en eso correcto? Sí. Bien. Y al final van a ser 5 minutos. Perdón, 5 minutos de conclusión para cada uno. ¿Sí estamos bien? Sí. Ok. Entonces, pastor, empezamos a contar tiempo porque inicia usted. Adelante, pastor. Bueno, vamos a intentar entonces darle las mejores propuestas de instrucción y enseñanza en el marco teórico que nos ofrece la palabra de Dios. Nuestro amado Salvador dijo así en el Sermón del Monte: cualquiera pues que escucha estas palabras y las practica. Y eso es lo que pretendemos hacer acá, practicar el Evangelio de Jesús, y que este mensaje sea llegado a todas las conciencias. Tanto católicos como evangélicos evaluarán quién pueda estar más cerca de la originalidad de la Iglesia católica primitiva, que va desde el año primero de nuestra era al año 100. Ahí considero que está la iglesia más hermosa, más bella, con una fe igualmente preciosa, como dijo Pedro en su segunda carta, y nosotros estamos llamados a imitarla. Pero quisiera abrir este momento de exposición leyendo un capítulo en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37. En el primer discurso que dio el apóstol Pedro, dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto, por supuesto, para ser salvo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. Este mismo versículo yo lo concateno con otro que el gran apóstol Pedro tuvo una experiencia maravillosa con una familia de gentil, la familia de Cornelio, donde el apóstol Pedro dice en el capítulo 10:34: entonces Pedro, abriendo la boca, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Esto porque el Espíritu Santo había caído sobre Cornelio sin Pedro poner la mano. Eso es importante, ese detalle. Y recibieron el Espíritu Santo porque ya Cornelio y su familia venían siendo una familia devota. Ahora, me encanta este versículo y lo podemos explicar de manera hilativa, y nos ofrece las perspectivas de cómo nosotros podemos ser salvos dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia ortodoxa. Porque el hecho de que usted se estacione en un garaje no lo hace automóvil. El hecho de que usted vaya a una iglesia no lo hace cristiano. Lo hace cristiano la obediencia a los principios y valores que nuestro Señor Jesús nos enseñó y los apóstoles enseñaron. Como lo diría el gran doctor en teología, perito
del Concilio Vaticano II, Hans Kunz. La norma de norma es Jesucristo y la doctrina que está plasmada en los primeros 100 años. Y dice así: arrepentido, primer paso para poder heredar el reino de los cielos, tiene que haber un arrepentimiento. Y para que haya un arrepentimiento es porque el Espíritu Santo vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo puede alcanzar una persona en cualquier lugar donde esté, debajo de un árbol, en la playa, en el sol. En un momento puede compungirse su corazón y arrepentirse. Y para ello es necesario que tenga entendimiento, que tenga la capacidad de autoevaluación, de esa comprensión de su culpa y de su pecado, y eso lo puede hacer una persona consciente. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Segundo paso, viene la confirmación de ese arrepentimiento a través del bautizo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es importante porque Jesús dijo que los que lo amaban y guardaban su palabra iban a recibir el paracleto, que es el Espíritu Santo. Y según Romanos capítulo 8, todo ese capítulo enseña que son salvos aquellos que han recibido el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no tiene a Dios. Vemos acá cómo se obtiene el Espíritu Santo. Primero, arrepentimiento, según la fe en que publicamos, confesamos nuestro cambio de vida a través del bautismo en agua. Y luego esta promesa y esta bendición es para, dice acá, es para vosotros, las personas que estaban allí, para sus hijos y para todos los que están lejos. Estaba hablando de los más cerca, de los más medianamente cerca y los que están lejos. Y esto es importante: para cuanto el Señor llamare. Quien llama es el Señor, quien atrae al individuo a Dios, porque Jesús lo dijo, que el que escuchó al Padre lo atrae a él. Ya en Jeremías estaba predicho que era Dios mismo el que iba a enseñar al individuo, iba a poner las leyes en su corazón. Es Dios, es un trato electivo de Dios, soberano de Dios, como lo expresa en Efesios capítulo 1. Dios es el que elige y Dios es el que llama, Dios es el que justifica, Dios es el que regenera y el Espíritu Santo es el que santifica. Dice, para cuando el Señor llamar. Y vemos que este mismo principio se cumple acá en Hechos capítulo 10, cuando cae el Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia, comienzan a hablar en lengua, que de allí es donde nosotros tomamos la fe igualmente preciosa, esa sucesión de fe que tenemos que cumplir, que es a través de ejercer esa misma piedad, esa misma bondad, porque Pedro mismo dice en segunda carta: añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Eso es importante porque la persona en Dios madura, crece en el amor fraternal y en el Espíritu Santo. Y dice Pedro, entonces abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque sino que en toda nación se agrada del que le teme a Dios. Una persona que le teme a Dios ama su palabra, acepta a Jesús y vive en santidad. El evangelio lo vemos en el libro de Hechos, representado inicialmente en dos grandes líderes: Pedro al inicio, pero Pablo fue llamado después. Vemos entonces que los judaizantes recibieron una mayordomía de parte de Pedro, pero los gentiles de parte del apóstol Pablo. Recuerden que estas dos figuras, Pablo escribió más cartas que Pedro. Evidentemente, Pedro ocupó después un lugar menos importante, por decirlo así, no deja de ser relevante el principio, pero quien ocupa un lugar de amplitud, que fundó iglesia en 3 continentes, África, Asia y Europa, fue Pablo, liderizando los gentiles. Cuando Pedro quiso introducir algunas áreas que no estaban apegadas a lo que Pablo enseñaba en el Evangelio de la Gracia, fue reprendido públicamente. Allí Pablo fundó el antipapismo, que se establece no solamente en la Iglesia Católica, porque hay iglesias evangélicas que cometen ese mismo error, donde proponen el líder que casi es infalible, no se les puede llamar la atención.
Yo soy antipapal católico y antipapal evangélico. Vengo trabajando sobre esa enseñanza porque es la idea básica, porque no salva la sucesión apostólica como lo presenta en la Iglesia Católica. Salva es la sucesión de fe, donde obedeciendo a Dios, a su doctrina, tengamos el fruto del Espíritu Santo, que es la garantía de que nosotros somos salvos, posiblemente dentro de la Iglesia Católica, pero también dentro de la Iglesia Evangélica, porque las dos estructuras miradas en la historia han naufragado en diferentes formas y diferentes maneras. Entonces no es la estructura la que salva, es una fe igualmente preciosa, es una fe que está orientada a la obediencia a la palabra de Dios y que se expresa a través del fruto del Espíritu Santo. Estas dos propuestas de Pedro para los judaizantes y Pablo para los gentiles terminan con 7 iglesias. Las 7 iglesias de Apocalipsis. Vemos que ya Pablo y Pedro no estaban allí. ¿Cuánto? 1 minuto. 2 minutos. 2 minutos, ok. Vemos que terminan 7 iglesias y en cada iglesia hay una prerrogativa. Jesús y Juan reprenden a 5 iglesias infieles. Por cierto, unas de ellas se parecen bastante a la Iglesia Católica en algunas características y otras también se parecen a la desobediencia de algunas evangélicas. 2 solamente son fieles, Filadelfia y Esmirna. Esmirna, la perseguida, pobre pero fiel y rica ante los ojos de Dios. Filadelfia, que es débil pero fiel, amor fraternal. Una perseguida, la otra en amor fraternal. Evidentemente, en la Edad Media, el amor fraternal de Filadelfia naufragó en los luteranos, que fueron violentos, y católicos, que fueron violentos y duraron 30 años de guerra. No representaron en ningún momento la iglesia benévola pacífica de Jesucristo. Tiempo. Perdón, pastor, se hizo 10 minutos con 4 segundos. 10 minutos con 4 segundos. Ok, entonces ahora voy a saludar aquí rápidamente a algunas personas que he visto por aquí. A Inés Zambrano, a Radio Católica, Jesús y María, Ángel Herrera, Juan Maldonado, en pos de la verdad, a nuestro hermanito Rodrigo Andrés Calvo, a Virginia Rodríguez, a Vicky Vadilla, a Iriali Duarte, Zoraili Morales, a Santa Suriel Hernández, a nuestro hermano Francisco Sucor, a Pepe Trueno y al hermano Miguel Totus Tuos. Saludos a cada uno de los que nos están viendo y recuerden compartir y darle like. Ahora pasamos a los 10 minutos de exposición de nuestra hermana Betty Valenzuela. Adelante, mi hermanita. Muchísimas gracias, Zuli. Listo. A ver, en la comunicación de la salvación a los hombres, Cristo y la iglesia forman una sola cosa, por decirlo así, ¿no? Ahora, la negativa a seguir a la iglesia, ojo con esto, pastor, la negativa a seguir a la iglesia equivale a una negativa a seguir a Cristo. O sea, si usted niega a seguir la iglesia, es lo mismo decir que usted niega a Cristo. ¿Por qué? Ahorita voy a decir por qué. Del mismo modo que rechazar a Cristo equivale a rechazar al Padre. ¿Dónde lo dice eso? Lucas 10:16. Cito: quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Pero quien me desprecia a mí, desprecia a aquel que me envió. ¿Sí? Entonces, por eso yo les digo que la negativa a seguir a la iglesia equivale a una negativa a seguir a Cristo. O sea, si usted no sigue la iglesia, no sigue a Cristo. Listo. ¿Sí? Ahora, Juan 13:20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sí? O también, Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Mateo 18 dice, 17, si no los oyere a ellos
dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sí? Por última, Marcos 16:6 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, y hay más textos bíblicos, ¿sí? Ahora, el agioma de que fuera de la iglesia católica no hay salvación, ¿por qué? Ahí va. Nunca afirma que sea suficiente. La Biblia ni la historia nunca afirma que sea suficiente o que sea únicamente invocar a Cristo o afiliarse a su iglesia para poder salvarse, perdón. Miren, dice explícitamente lo contrario. Santiago 2:14. Ojo, con Biblia. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Por eso vuelvo a decir, nunca la Biblia, ni patrística, ni la historia afirman que sea suficiente o único invocar al Señor o afiliarse a su iglesia para poder salvarse, ¿sí? Sino que dice lo contrario. Es cierto que hay un texto bíblico que dice, porque si invocares al Señor con tus labios serás salvo, pero no dice únicamente con que lo invoques vas a ser salvo, porque entonces, ¿qué hago yo con estos textos bíblicos? Mateo 13 del 41 al 43, enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Todos estos textos son de la Reina Valera. Otro texto más. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, si usted me da un texto que dice, ya ven, aquí dice que todo el que invoque a Cristo ya va a ser salvo, pero entonces, ¿qué hago yo con Mateo 21:23? No todo el que me diga Señor, Señor. Esa gente tenía fe, claro, porque si alguien dice Señor, Señor, yo te amo, y hace lo contrario, entonces quiere decir que sí tiene fe, pero no hace la voluntad del Padre, ¿sí? Y luego, dice en el versículo 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no hablamos rabasabayá en lenguas? ¿Sí? ¿No echamos en tu nombre fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Como los pentecostales, ¿verdad? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican la iniquidad. Ahí está. Primera de Corintios 13:2, y si tuviera profecía y entendiese todos, y si diere fruto, bien, y si no bueno, no la apunté bien, pero aquí dice, si tuviera la profecía y si tuviera todo, la profecía de todo, pero si no tengo amor, lo estoy parafraseando, nada soy. Ahí está. Esa gente tiene fe, claro, pero no hace la voluntad de Dios. Mateo 25:41 también dice, entonces dirá a los de la izquierda, a malditos al fuego eterno, porque no hicieron la voluntad, y a los que hicieron buenas obras, dice aquí en Mateo 25:41, que se van al cielo. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿sí? Ahora, yo voy a decir aquí algo, ¿sí? Bueno, di el fundamento de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Ahora voy a dar el fundamento de lo que dice la iglesia, ¿sí? A ver, otra vez, el agioma, fuera de la iglesia no hay salvación. Quiero decirles algo, que sí es cierto que este lema o axioma, como lo quiera llamar, aparece por primera vez en los padres de la iglesia, que es en San Cipriano y en Orígenes, en torno hacia el año 200, eso es verdad. La encontramos ininterrumpidamente en los padres tal cual o con ligeras variantes o traducida también en imágenes como la del Arca de Noé. ¿Se acuerdan ustedes que en el Arca de Noé no se salvaron los que no entraron? Bueno, pues la Iglesia Católica, los padres de la iglesia hacen así como una imagen del arca del Arca de Noé, que solamente se salvaron los que creyeron en Cristo, ¿sí? Los que entraron al arca.
Bueno, y también otras equivalentes, ¿no? Entonces, la encontramos también en los teólogos y en los documentos oficiales del magisterio. Va a decir alguien por ahí, ay, Betty, entonces, ¿cómo dices que estás dando Biblia si estás diciendo que apenas aparece ese lema en el año 200, 250? Bueno, pues resulta que la palabra Trinidad también aparece recién en el, déjenles digo dónde, por primera vez creo que la menciona Tertuliano. Este es un paréntesis, ¿sí? Entonces, creo que fue gracias. Allá por el año 160 al 200, ¿sí? Y la palabra ya de manera oficial aparece en el Concilio de Nicea, fíjense, ya en el año 325. ¿Sí? Entonces, sin embargo, esa palabra, como tampoco está explícitamente en la Biblia, pues ustedes los evangélicos también la toman. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que es la iglesia con la autoridad que le da Cristo, que es quien decide, obviamente con el apoyo del Espíritu Santo, quien define, los dogmas, doctrinas cardinales, ¿sí? Y por cierto, la Biblia también nace de esa iglesia, de la que yo estoy hablando. La Biblia nos la regala la Iglesia Católica, por supuesto, ¿sí? Entonces, sigo. Bueno, ok. El sentido y el alcance de la axioma fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo puedes interpretar correctamente este lema? Para responder a la cuestión así planteada, examinaremos brevemente lo que respecto nos dice el Nuevo Testamento y la tradición de la iglesia. Bueno, ya les di el texto bíblico, ¿sí? Ya les di textos bíblicos. Ahora sí, vámonos directamente a ver qué es lo que dice la Santa Iglesia. Bueno, fíjese usted que en el numeral 896, se lo voy a parafrasear porque ya no me queda tiempo. Fíjese usted que la Iglesia Católica nos enseña que es verdad que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. En el Lumen Gentium, creo en el versículo 14 y el versículo 16, lo puede usted leer. Ahí se nos dice lo siguiente y lo voy a parafrasear. Ahí nos dice lo siguiente, que sí es cierto que en esta iglesia existen los medios de salvación, pero también nos dice, ¿verdad?, que si un evangélico totalmente que desconozca la verdad en la Iglesia Católica, que ese evangélico esté realmente por amor a Cristo en esa iglesia evangélica y que realmente de corazón busque a Cristo, se salva. Eso es lo que nos enseña la Iglesia Católica y voy a leer rápidamente, si me alcanza el tiempo, el numeral 846. ¿Cuánto me queda, Zuli, por favor? 20 segundos. Ay, no, ya no tengo. Bueno, tenía textos, pero eso es para la refutación. Dice, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetidas por los padres de la iglesia? Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza por la iglesia, que es su cuerpo. O sea, Cristo es el que salva, eso lo enseña el catecismo, pero ¿a través de quién? De la iglesia que Cristo fundó y que esa iglesia es su cuerpo. Gracias. Tiempo. 10 minutos. 10 minutos con 20 segundos. Aquí está. Sí. Ok. Voy también a saludar a unas cuantas personitas que vi por aquí. Saludos a Bautista, a Pedro Cristero, a Rema Mar Adentro, a nuestro hermano esperado, Dani Romero. Y ahora vamos a pasar a los 10 minutos de refutación. Adelante, pastor. Encienda su micrófono, por favor. Creo que está apagado por allá. Ya se escucha, pastor. Le voy a volver a reiniciar su tiempo. Adelante. Ok. ¿Ya? Ya, adelante, pastor. Bueno, Betty tiene razón y yo estoy de acuerdo con ella en decir que fuera de la iglesia de Jesucristo no hay salvación. Fuera de la iglesia
de Jesucristo. Porque ya Jesús dijo que donde estén dos o más reunidos en su nombre, ya Él está presente. O sea que la iglesia puede estar representada por dos o tres personas que se ponen de acuerdo en la doctrina de Jesús, y ya allí hay jurisprudencia en la norma de norma en Jesús para que una persona sea salvo. Y esa es iglesia, ya esa es iglesia católica, pero la católica original de los 100 primeros años. Porque Betty tiene razón, si yo me voy a congregar en Pérgamo, que fue una iglesia pervertida, me puedo perder, porque allí hay más posibilidades de perderse. En la iglesia de Teatira, en la iglesia de Sardi, que el líder tenía nombre de estar vivo y estaba muerto. Para nosotros tener mejor posibilidad de salvarnos, tenemos que ir a la iglesia fiel, Filadelfia, que es fiel a la palabra y fiel al amor fraternal. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Juan capítulo 16, versículo 1, que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser llevados ante sinagoga, que íbamos a ser llevados ante concilio. Y esto lo harán porque dice, hasta os matarán pensando que rinden culto a Dios, y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a Él. Entonces, cualquier iglesia que aborta la doctrina pacífica de Pedro, de Pablo, que no torturaron, que no mataron, que colocaban a las personas fuera de la iglesia como disciplina, pero jamás establecieron fuerza coercitiva, como hizo Constantino después del edicto de tolerancia, metió el edicto de guerra a muerte hacia los arrianos, y allí la iglesia católica romana se pervirtió y comenzó a perseguir y a matar a los demás que pensaban diferente. Ya allí pasó a ser lo que Jesús dijo que iban a hacer, personas que nos iban a matar y a perseguir, ¿verdad? Y esto ha ocurrido, es importante señalarlo, en la Inquisición católica y también en la violencia luterana y calvinista. Por eso es que yo no soy calvinista ni soy heredero de Lutero, yo soy heredero de un fenómeno pentecostal de avivamiento que cayó sobre la iglesia católica en los carismáticos y cayó también sobre nosotros. Y tenemos razón y tenemos honor en decir que hemos mantenido un nivel pacifista, y yo en lo particular soy defensor de los derechos humanos fundamentales y soy docente. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que asesinaron y mataron porque no conocieron a Dios? ¿Qué pasó con Pío IV, Paulo IV y Calvino? ¿Qué pudo haber pasado con ellos si no se arrepintieron? Porque yo no sé si se arrepintieron o no y buscaron de Cristo verdaderamente. Bueno, dice en Tesalonicenses capítulo 1, dice el 7, vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio. ¿Qué pasa con una iglesia cuando se forma asesina y cruel? ¿Qué pasa con una iglesia que no conoce a Dios y ni obedece el evangelio? Como está pasando en muchos pentecostales a través de la teología de la prosperidad, que están engañando y están estafando los pentecostales. Voy a meterme con los pentecostales para que mis hermanos católicos no se sientan que son los únicos que son reprendidos. Entonces, si usted pone a analizar ese tipo de iglesia, están descarriadas porque Jesucristo no hizo ese hincapié en el dinero. Pero el Vaticano no es mansito. El Vaticano ha dejado, y los sacerdotes han venido dejando, un antitestimonio, como lo dijo Juan Pablo II, Tertio Milenio Veniente 33. Mandó a la iglesia católica a purificarse de incoherencia, de errores, de antitestimonio, de alejamiento. Reconocer los errores de ayer es un acto de lealtad. La iglesia católica y la iglesia luterana tienen que reconocer que naufragaron en la fe, en el pacifismo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a amar al prójimo, a orar por los enemigos. Cualquier iglesia que aborte la palabra de Jesús, es lo que dijo Pablo. Cualquiera pues que no enseñe conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina que conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira, está loco. Hombres reprobos
que han tomado la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué vamos a hacer con esos hombres reprobos? ¿Qué vamos a hacer con lo que dice Pablo allá en 2 de Timoteo capítulo 3, donde dice que habrá tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella? Por eso es que estableciendo yo cerca de 22 iglesias, 12 están conmigo y otras se han independizado, he impulsado la denuncia perenne de pastores que abusan. Por supuesto, he denunciado más a pastores que abusan dentro del pentecostalismo, y porque pertenezco a ese grupo, a esa familia de la fe, porque la iglesia de Jesucristo universal está repartida en la iglesia ortodoxa, en la iglesia luterana, en la iglesia pentecostal, y aquel que se acerque más a Jesucristo y a su verdad, que cumpla de verdad el sermón del monte, el ser pacífico, el ser humilde, el ser justo, esa persona, el que obedece, es aquella persona que va a heredar de los cielos. Pero estos que se meten en una iglesia y siguen gestionando mal sus emociones en carnalidad, en ambiciones del dinero, como ha ocurrido con los teólogos de la teología prosperidad, la carnalidad que han vivido y los escándalos que ha vivido dentro de la iglesia católica, estos delincuentes que hay que meterlos tras la reja, los abusadores sexuales de niños, que también los hay en el lado de nosotros, pero la diferencia es que en nosotros siempre ha existido. Mira, aquí en el Zulia, por ejemplo, un pastor, usted lo ve, de aquí del municipio, de 205 pastores, usted ve a un pastor con una cerveza en la mano, mira, eso lo rayan hasta por el Facebook, por todo lugar, porque para nosotros no cabe en la cabeza que un pastor beba ni siquiera una cerveza en público, porque nos denunciamos con facilidad, nos cuestionamos con facilidad, que ese es el deber ser. El deber ser es lo que Jesús estableció en la iglesia de Apocalipsis, 7 iglesias, que cada líder tenía una particularidad, que cada líder tenía un fenómeno, porque la salvación ha existido inclusive fuera del pueblo de Israel. Vemos el caso de Josías, que no respetó el mensaje de Dios a través del rey Necao en Egipto, y Josías muere por no hacerle caso, porque el rey Necao le dice, mira, Dios me mandó a hacer esto, no hizo caso y murió. Pues no murió. Vemos el caso de Abraham. Abraham fue un hombre justo, recto, pero cometió debilidad, y Dios le habló a Abimelech en sueño para que no cometiera vileza, porque la salvación no está concentrada en el monopolio del Vaticano, tampoco en el monopolio de la iglesia pentecostal, como lo dice en Sardi. En Sardi, el mensaje de la iglesia de Sardi, le digo esto a los católicos, es posible que en la iglesia católica sea una Sardi, porque el líder, evidentemente, 25 años de Han Kun diciéndole a Juan Pablo II que rectificara, que entendiera que la salvación también estaba fuera de la iglesia católica, como lo dice el catecismo católico en el numeral 819. Mira lo que dice: además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la iglesia católica. La palabra escrita, la vida de la gracia, la fe y la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles. El Espíritu de Cristo, escuchen bien, católicos, se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medio de salvación. Ya la iglesia católica, gracias a Han Kun, doctor, que Juan Pablo II lo excomulgó para que no enseñara, Han Kun enseñó como perito del Concilio Vaticano II, está diciendo que sí hay santificación, sí hay salvación fuera de los límites de la iglesia católica. Numeral 818, los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tal ruptura e instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de separación, y la iglesia católica los abraza con respeto y amor fraterno. Ya es tiempo de que se les quite esa megalomanía, esa prepotencia de creer que ellos son los únicos salvos, como emperadores que se divinizan y creen que ellos tienen la razón y todo el mundo están equivocados. No, los santos, los nobles pueden estar dentro de la iglesia católica, pero en la iglesia evangélica también hay hombres de Dios. En la iglesia pentecostal también hay hombres de Dios, que nos hemos entregado día y noche para adorar y glorificar el nombre de Jesús, que escapamos del relajamiento de las iglesias católicas y de las iglesias evangélicas para conducirnos en santidad, porque sin santidad ni católicos ni evangélicos van a ver el reino de los cielos. Católicos carnales y que evangélicos carnales se van a ir para el infierno, porque lo que salva es la santidad en el Espíritu Santo. Lo que salva es la obediencia a Jesucristo. En aquel día, como dijo Betty, citó muy bien el versículo: me diréis Señor, Señor,
y no os conocí. ¿Por qué? Porque llamaban a Dios Señor, pero no obedecían a Cristo. Y quien asesina y maltrata a católico o evangélico tiene el mismo diablo, porque el mismo Jesucristo dijo, vosotros me queréis matar. Dijo Jesús, ¿por qué? Porque vos sos hijo del diablo, porque si fuera hijo de Abraham, Tiempo. las obras de Abraham harías. Perdón. Ok, vamos a saludar, el pastor se hizo aquí 10 minutos con 8 segundos y vamos a saludar a algunas personas que nos están por aquí viendo. Saludos a Yadira González, a Roberto Tinoco, a Cristian Collado, a Sandra Camel, Ángeles Inciarte, a Como Peik y Tomás Tubac. Y nuevamente les pedimos que compartan de ambas partes para seguir evangelizando a los demás. Ahora vamos a pasar al tiempo de las preguntas, donde habíamos dicho que... Creo que falta Betty. Perdón. Sí, falta Betty. Jálame las orejas, Betty. Vamos a saludar en pos de la verdad, porque ya está enojado. A Luis Lisboa, a Luisito. Sí, dije, se parece a Luis. ¿Será o alguien más está usando su foto? Bueno, nuevamente te saludamos, mi hermanito Luis Lisboa, comparte y recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, adelante, Betty, tus 10 minutos de refutación. Dale. Bueno, gracias, pastor, pero sí le tengo que decir algo que no estoy de acuerdo en su totalidad. Por ejemplo, dice usted que cualquiera que predique, pues esa es la iglesia de Cristo, que porque dice la Biblia que 2 o 3 que están reunidos, sí es cierto, pero ahí les habla, ¿verdad? A los que estén reunidos, a la iglesia católica. O sea, no dice, no, nunca está la palabra cualquier ser humano que predique, no importa que no sea cristiano, eso no lo dice la Biblia, pastor. Si no, entonces, ¿para qué Cristo vino y murió tan cruelmente por una iglesia? Ahora, usted dice que en Hechos 2:37 dice, bautícense y conviértanse, ¿sí? Pero que hay que aquí ni yo me entiendo. Y lo dice que no hace, que Cristo no hace acepción de personas. Pues déjenme decirle que una laica sencilla y humilde, como Betty, le va a enseñar a un pastor evangélico, pentecostal. Pastor, usted puede leer 1 de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer el versículo 9. 1 de Timoteo 4:9, cito. Aquí tienes una doctrina segura en la que puedes confiar. Versículo 10. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo. Hasta ahí todo está bien. Ahí le va. Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. Ahí está. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo aquí Pablo, pastor? Bueno, ¿verdad? Que los creyentes él quiere que todos los hombres se salven, dice la Biblia, y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es cierto, pero también Cristo dice aquí, Pablo está diciendo, ¿verdad? Que Cristo está hablando, dice él que los creyentes, ¿sí? Es que este me encantó, en especial de los creyentes, o sea, Dios quiere que todos los hombres se salven, pero especialmente los que creen, obviamente, y le obedecen, ¿verdad? Entonces, yo sé que Dios ama a todo mundo, pero Dios aquí hace una diferencia a los creyentes, pastor. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿sí? Y luego, dice también que no importa dónde esté, que sea ortodoxo, que sea bautista, que sea pentecostal, que sea católico, pero, a ver, si no importa la denominación, aquí me surgen muchas dudas, pastor, la verdad. Entonces, ¿usted por qué no va a misa a la iglesia ortodoxa? ¿Por qué no se reúne en la iglesia católica? ¿Por qué no se reúne en los bautistas? ¿Por qué no se reúne en los unicitarios pentecostales? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué hay tanta denominación con un nombre propio cada una, pastor? Eso a mí me surge esa duda, ¿no?
Ahora, usted dice que no importa dónde estés, pero también eso no lo dice la Biblia. Entonces, ¿dónde dejamos la sola escritura? ¿Dónde, pastor? Bueno, a menos que usted acepte, ¿verdad? Que no solamente la Biblia, ¿verdad? Que también es magisterio, tradición, sí, porque con eso usted me está dando a entender eso. Ahora, yo le entiendo a usted que usted dice que no importa, pues fíjese que la Biblia dice otra cosa, pastor. Por ejemplo, si usted se va a primera de Timoteo 3:15, ahí Cristo dice que esa iglesia habla solamente de una, no habla de muchas, pastor. Ahí no dice las ortodoxas, las pentecostales, los bautistas, ahí no dice, mire lo que dice. Dice Pablo que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Nunca he leído yo que dice mis iglesias. Cuando habla Apocalipsis, cuando habla Juan de las iglesias en Apocalipsis, pastor, dice la iglesia que está en Efeso, la iglesia que está acá, la iglesia que está hablando de ciudades, pastor. Es por decir, la iglesia católica que está en Estados Unidos, la iglesia católica que se llama San Lucas, que está allá donde vive Luis Lisboa, en el país de Luis Lisboa. La iglesia católica que está donde vive Zuli, pero todas esas forman una iglesia que somos el cuerpo de Cristo, pastor, y estamos unidos en doctrina, en dogmas. Somos un solo cuerpo con distintos miembros, pero ustedes al contrario, ustedes son cada denominación, con cada doctrina cada uno y con una sola Biblia, pastor. Eso me llama la atención. Ahora, como le digo, Dios tiene una sola iglesia, si no hubiera dicho las iglesias del Dios vivo. Eso no dice Pablo. Y luego, si usted se va a Efesios 3:20, dice a Dios cuya fuerza actúa a nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y en todos los tiempos. La iglesia, pastor, la iglesia es importante y es una, no son muchas como usted dice, pastor, discúlpeme. Entonces, a Dios se le tiene que dar la gloria a la iglesia, no solamente en Cristo Jesús. Entonces, nosotros no podemos decir a Dios la gloria solamente en Cristo Jesús o a Dios la gloria en las iglesias, como dice el pastor, ¿sí? Porque las escrituras dicen por todas las generaciones y por todos los tiempos. Significa esto, pastor, que nunca se puede cambiar la iglesia. Y usted dijo algo que me llamó a mí la atención poderosamente, pastor. Dice usted, es que la iglesia originalmente sí era católica. Usted está dando a entender que la iglesia católica sí es la iglesia de Cristo, sí, pero que se corrompió en el siglo IV, pastor. Se escucha muy bonito y se escucha muy bonito. Pero aquí la pregunta es, ¿cuándo dijo Cristo eso? Cristo dijo todo lo contrario. Cristo dijo, y lo voy a parafrasear, yo estaré con ustedes todo lo de hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Eso lo dijo Cristo. Yo no he leído que Cristo diga, bueno, esta iglesia que yo acabo de fundar, en el siglo IV se va a corromper y va a apostatar. Eso no lo dice la Biblia, pastor. Ni siquiera lo dice la historia. Fíjese, al contrario, pastor, al contrario. Vamos a leer que la iglesia es tan importante que San Pablo la llega a comparar con el cuerpo de Cristo, como lo acabo de decir, ¿no? Efesios 1:22. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella, ahí va la palabra que me encanta, y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Entonces, si la plenitud de Dios está en la iglesia, y lo dice San Pablo, no lo dice Betty, entonces nosotros debemos de saber que sí existe una iglesia, y a su vez es importante. Decir que la iglesia no es importante, o decir, pastor, que no importa que seas de cuál denominación, es como cortarle la cabeza a la mujer, a la esposa, que Pablo la compara con la esposa, con la iglesia de Cristo, sí. Es como cortar la cabeza, gracias, a la mujer y quedarse con ella y tirar el cuerpo a la basura. No puede ser esto posible, pastor, con todo respeto. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, listo. Y es donde tenemos que estar, donde ambas partes estén unidas entre sí. Efesios 5:23, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. El versículo 25 dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice, se entregó a sí mismo por ella,
pastor, querido pastor, y luego dice, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que todos los mártires del siglo I a la fecha han sido católicos, pastor. ¿Dónde dice la Biblia que su iglesia se iba a corromper, pastor querido? Todos los mártires que han dado la vida por Cristo son católicos, apostólicos y romanos, como dice mi tío, románticos. Pastor, en Primera de Juan, capítulo de versículo 18, mire lo que dice, Primera de Juan 18, de la Reina Valera. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Pero esos anticristos, ¿quiénes son, pastor? Ahí le va. Por eso sabemos que es la última hora. Ahí le va, ¿quiénes son esos anticristos? Salieron de nosotros. Ah, caray, de nosotros, de la iglesia, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahí les va, pastor. Mateo 24:5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Querido pastor, Primera de Juan 2:18 dice ahí que han salido de entre nosotros. ¿A quién se refiere? ¿A los católicos? ¿Cuáles católicos? Iglesia católica solamente una. Yo no he escuchado que hay una iglesia católica en los primeros siglos y otra iglesia en este siglo, pastor. Es la misma iglesia, pastor. En el siglo I hubo un cristiano católico que lo mataron. Se llamó Ignacio de Antioquía. Bueno, hubo muchos, pero yo voy a sacar a Ignacio de Antioquía, que él dijo que era católico, pastor, y él, si usted lee sus cartas, cree lo mismo que yo creo ahorita. Cree lo mismo que Zuli, que Luis Lisboa, que Santo Católico. Igual que el Papa, creemos lo mismo, pastor. ¿Qué más? Dice también que Pablo evangelizó. Mire, eso me gustó, que Pablo evangelizó en España. Uy, ¿y quién vino a Latinoamérica a evangelizarnos? ¿Los católicos de dónde? De España, Pablo. Usted, pastor. Ya le dije Pablo. Por último. Tiempo. Ay, no puede ser. Ok. Listo. Ok, no sé si se puede ver de aquí, pero se hicieron 10 minutos con 10 segundos. Y voy a saludar al hermano Jesús Báez, que nos está viendo ahí, a nuestra hermana esperada nuevamente, Yadira González, que aquí está también mostrando sus argumentos, y cada uno de los católicos que están aquí, ¿no? Este debate está al 100, cada cosa que viene ahí, viene con todo, ¿no? Entonces, nuevamente, sigan compartiendo los que vienen de entrando. Ahora vamos a pasar al tiempo de las preguntas, donde se van a hacer 3 preguntas. Para formular la pregunta va a ser 1 minuto, lo que ya decía, ¿no? Por ejemplo, Betty pregunta, ¿el cielo es azul? Y 2 minutos de respuesta, lo cual el pastor respondería, sí, es azul porque esto y esto y esto. Y otros 2 minutos de contrarrespuestas. Ya cuando esa persona termine sus 3 preguntas, pasa a la otra persona correspondiente. ¿Sí me di a entender? Excelente, ok. Entonces, vamos a iniciar este tiempo de preguntas con el pastor. Adelante, pastor, formule su primera pregunta. Ok, primera pregunta. Basado, Betty, que tú dijiste que salieron de nosotros, no eran de nosotros, y Jesucristo dijo que los fariseos eran asesinos porque lo querían matar a él. Y según Juan 16:1, Jesús dijo que vendrían muchos a querer matarnos porque no conocieron a Dios y a Jesucristo. ¿Hubieras participado, Betty, en el comité inquisidor que llevó a la tortura y a la muerte de cristianos que pensaban diferente, que Catholic Neck confiesa, de 3,000 a 5,000 ajusticiamientos? Adelante, Betty. Ponme mis 2 minutos, por favor, a partir.
En pos de la verdad quiere que lo saludemos nuevamente. Ay, no, este niño. A ver, pastor, a ver, en primer lugar, qué raro que usted me dé una fuente como CatholicNet. Yo pensé que me iba a dar Biblia o alguna fuente de un historiador serio. CatholicNet, si CatholicNet es su fuente, pastor, yo podría refutarlo con esa misma página. Ahora, si yo participaría en esas matanzas, no. O sea, ningún católico participó en las matanzas, pastor. Yo no sé, la verdad, digo con todo respeto, de dónde sacó usted esa fuente, porque la Iglesia Católica sí hizo una inquisición. Claro que sí la hizo. Porque la palabra inquisición no significa, pastor, un grupo de hombres perversos que te arrancan las uñas, que te arrancan la cabeza. No, pastor, la palabra inquisición significa investigar. Viene del latín, que dice, de latín, inquisition, algo así, porque pues yo no sé latín, ¿verdad? Pero sí, pero se llama inquirir, se llama investigar. Por eso entonces la Iglesia Católica, ¿por qué? ¿Por qué hizo una investigación si ella es la que estaba asesinando a la gente, pastor? Como que no cuadra, ¿verdad que no, pastor? Porque ahora, no me crea a mí, busque ahí qué significa la palabra inquisición. No significa personas que te van a arrancar los ojos, las orejas. Eso no significa, querido pastor. Y no participaría yo claro que no, una matanza. Ya. Esa es mi respuesta. Ahora, ¿qué viene? Otra pregunta, ¿no? Sí, perdón. ¿Se hizo Betty? La refutación del pastor. Ok. Bueno, primero quiero decirle que CatholicNet habla de historiadores católicos avalados y acreditados por el Vaticano. Así que cualquier católico que me esté escuchando puede ir a CatholicNet y colocar mito o leyenda. Lo importante es que hay una confesión de parte y a confesión de parte relevo de prueba. Eso, si ella dice, como ella dijo, que ella no hubiese participado, hubiese tenido que huir y separarse de la iglesia para no participar, porque era coercitiva. Hubiese tenido que hacer como David, cuando a Saúl se le metió el diablo, David se fue para las montañas, que eso fue lo que hicieron muchos protestantes, dentro de eso los priscilianos, los novacianos, los ermitaños, huyeron por la violencia exacerbada a esconderse en los montes. Entonces ella me está dando la razón de que es necesario separarse de las iglesias pervertidas, sean católicas o sean evangélicas. ¿Eso es todo, pastor? Eso es todo. Ok, muy bien. La hermanita Betty en su respuesta se hizo 1 minuto 41 segundos y el pastor en su contrarrespuesta 51 segundos. Entonces vamos a pasar a formular la pregunta número 2. Adelante, pastor. Bueno, yo le voy a preguntar al pastor conforme me vaya respondiendo, sí, con su misma pregunta. Querido pastor, ¿nos puede dar el nombre de esos historiadores católicos aprobados por el Vaticano, los que dicen que la Iglesia Católica es una asesina? Tiene 2 minutos, adelante. Ahorita no lo tengo a la mano. No lo tengo a la mano porque yo confío en las evidencias que la misma Iglesia Católica pone allí en CatholicNet. Okay. Para otra oportunidad, si quiere abajo, cuando terminemos el YouTube, yo lo voy a buscar en mi página, pero ya lo estoy diciendo la página. Es una página oficial CatholicNet. Entonces, allí aparece la historiadora que fue acreditada. Recuerden que fue Juan Pablo II el que abrió los expedientes para la investigación. Eso está perfectamente documentado. Zuli, entonces, o sea, si no tiene los documentos, porque es verdad, o sea, no los tiene a la mano, ¿le puedo hacer otra pregunta? ¿Se la puedo cambiar? Sí. ¿Se la cambio? Sí, adelante. Sí. Ok, bueno, pastor, ahora, me llamó mucho la atención que usted dice que la iglesia, que sí, o sea, que la Iglesia Católica sí es la Iglesia de Cristo y usted dice que es pentecostal, o sea, está bien raro, ¿no? Pero bueno, dice usted que la Iglesia Católica sí es la de Cristo, pero que en el siglo IV
que se corrompió y empezó a matar a muchos cristianos, la Iglesia Católica. Aquí me surgen dos preguntas y contéstemela cualquiera de las dos o nada más una, porque nada más una pregunta, ¿no? A ver, ¿dónde dice Cristo en la Biblia que su Iglesia Católica se iba a corromper? Y también puede dar el nombre del evangélico, cristiano, pentecostal del siglo IV que asesinó la Iglesia Católica. Esa es mi pregunta. 50 segundos. Adelante, pastor, con su respuesta. La primera pregunta fue que en qué parte Jesucristo dijo que tenemos que salirnos de la Iglesia Católica. Repítela para ver, otra vez. A ver, esa la voy a Ok. Repítela. Mire, pastor, a ver, usted dijo que la Iglesia Católica es la de Cristo, pero que se corrompió en el siglo IV, ¿verdad? Y que empezó a asesinar, a cristianos pentecostales, me imagino, evangélicos, ¿no? Ok. Aquí la pregunta es, ¿dónde dice en la Biblia que su Iglesia Católica se iba a corromper en el siglo IV? ¿Dónde dice eso la Biblia? Nada más le voy a hacer esa pregunta. Okay. El apóstol Pablo, cuando habló al mensaje de Mileto, dijo que se levantarían lobos rapaces en medio de vosotros. El apóstol Pablo y Pedro hablaron también de falsos maestros, que por su fruto los conoceríamos, dijo el Señor Jesús. Vendrían falsos pastores y falsos maestros, que es lo que se cumplió en el año 1300, cuando 3 papas se excomulgaron mutuamente y no se sabía quién creerle. Usted debe de saber eso. Entonces, allí, ¿cómo sabía la Iglesia Universal de aquel momento cuál era el papa si los 3 se habían excomulgado? Eso habla claramente de la corrupción en el liderazgo. Se habla por también. Zuli. 46 segundos, se hizo, pastor. ¿Tenía qué tiempo? 2 minutos. O sea que puedo hablar un poquito más. Sí. Ok, entonces. Como usted va a dar la respuesta, le tocan 2 minutos. Ok, bueno, para que está un poco desorientado. Entonces vemos claramente que el apóstol Pablo habló de una apostasía que iba a venir. Y si analizamos las 7 iglesias de Apocalipsis, ya las 5 reprendidas, que es Efeso, Pérgamo, Tiatira y la Odisea, ya estaban ya en apostasía, solamente 2. Estamos hablando del 60% de corrupción, 20%, 40% de fidelidad. Y eso eran los discípulos de los discípulos. Y a medida que se fue acercando la edad sombría, hubo más naufragio, hasta tal punto que Hipólito y Calixto, antes de Constantino, tuvieron una rivalidad y se dividió en un pequeño cisma, vamos a decirlo así, cisma, entre los relajados perversos de Calixto, de Calixto, sí, y los estrictos de Hipólito. El primer antipapa fue Hipólito, que permitió la refutación hacia el papa de aquel momento que se había corrompido. Porque así como Pablo reprendió a Pedro porque Pedro se desvió, así en la historia ha tenido que ser corregido los papas y cualquier pastor también, porque los pastores también se corrompen. Ok, pastor, se hizo 1 minuto con 19 segundos. Betty, ¿tienes otra pregunta? No, es que yo no tengo pregunta, o sea, yo le voy a refutar la respuesta, Zuli. Andas bien perdida, Zuli. Sí, es que me perdí desde, ¿cómo se llama? A ver, otra vez te voy a decir, mira, es 1 minuto para formular la pregunta, 2 minutos para responderla y 2 minutos para refutar la respuesta. Exacto. ¿Y iban a hacer nada más 3 preguntas o solamente sección de preguntas?
3 preguntas, el pastor lleva una y yo llevo una, pero me falta la refutación de esa, de la respuesta del pastor. Ok. Adelante, pastor. Son 2 minutos. No, Zuli. Le falta ella refutarme. Ella refutarme. Ella me va a refutar la respuesta que yo di ahorita. ¿Sí, Betty? Sí, es lo que te Dale, estoy Betty. diciendo. Adelante, Betty. Ok, adelante. Ponme 2 minutos, mija, porfis. Pastor, yo le hice una pregunta así. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia se iba a acabar, se iba a corromper? Y usted dice, bueno, y usted dijo que en el siglo IV. Entonces su respuesta fue, bueno, dice la Biblia que se levantarán falsos maestros. Sí, eso lo dice la Biblia. Pero ¿dónde dice que la iglesia católica se iba a corromper en el siglo IV? No lo dice. Ahora, pero fíjese lo que dice ahí, que se levantarán dice ahí de entre nosotros mismos, ¿sí? Pero ahí no dice que la iglesia católica se iba a acabar en el siglo IV y que se iba a corromper, pastor. Ahora, me llama la atención también, muy poderosamente, que diga usted, que como hay personas malas en la iglesia, pues ya la iglesia católica no es la de Cristo, ¿verdad? Pastor, ¿usted no ha leído el trigo y la cizaña en Mateo 13, 24 al 30? Lo voy a parafrasear porque tengo muy poquito tiempo. Allí en Mateo dice, ¿verdad? Que se metió hierba mala en la hierba buena, o sea, los malos en los buenos, pero le dijeron, Señor, ¿cortamos la mala de lo bueno? Y el Señor le dijo, no lo cortes, déjalo crecer juntos. ¿Dónde dice ahí? Cristo quiere que los malos estemos con los buenos. La iglesia de Cristo es de santos y de pecadores, pastor. No solamente es de santos, no dice eso, pastor. Ahora, por último, dice usted que Pablo exhortó fuertemente a Pedro. Claro, pastor, es que eso es bíblico. Hebreos 3:13, exhórtense unos a otros cada día con amor para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13 de la Biblia Reina Valera. Otro texto bíblico dice ahí, ¿verdad? Que el que quiera ser el mayor, que se haga el menor. Humildad. Qué bueno, que ahí se está hablando de una exhortación, pero fue una cosa, o sea, no fue una cosa doctrinal, pastor, la exhortación de Pablo. Entonces hay que leer con lupa la Biblia y hay que leer también el contexto para ver por qué exhortó Pablo al Papa, al primer Papa de la Santa Iglesia, ¿sí? Tiempo. Zuli, cuéntame. Gracias. 2 minutos con 14 segundos. Esta fue la contrarrespuesta de nuestra hermanita Betty. Y pues sí, sí ando bien perdida ahorita porque para mí es nuevo Sí, yo sé. formato. Entonces, no sé qué seguiría, Betty. El pastor sigue con su segunda pregunta. Pastor, adelante. Ok. Bueno, ayer precisamente vi un video de Han Kun que explicaba que tuvo 25 años tratando de entrevistarse con Juan Pablo II para mostrarle las correcciones que tenía que hacer sobre la iglesia católica actual. Yo le pregunto a Betty, si tú hubieses sido Pablo, hubieses corregido públicamente a Pedro. Y si me dices que sí, ¿por qué no existe una evidencia de un obispo que corrija o que haya corregido públicamente a los papas contemporáneos? $37 segundos de la pregunta del pastor. Adelante con la respuesta, Betty. No, querido pastor, hay muchísimos, claro que sí, pero espéreme, pastor, a ver. En esa corrección, no fue una corrección doctrinal, como le digo. Necesitaría usted leernos bien el texto bíblico y decir, mira, aquí lo corrigió. Si usted lee el contexto
de esa corrección no fue a nivel de doctrina, pastor. O sea, creo que porque Pedro estaba comiendo con los judaizantes, no me acuerdo bien, pero no fue una cosa de doctrina. O sea, eso estuvo muy bien, o sea, ya por eso se van a rasgar las vestiduras, y claro que sí hay, pastor, sí hay muchos que el papá dicen, oye, papá, su santidad, espéreme, mire, permítame. Por ejemplo, ahí le va. ¿Qué pasó con Martín Lutero? Martín Lutero quiso corregir al Papa, porque sí había un abuso en la venta de las indulgencias. Lutero siempre quiere las indulgencias, pero sí había un abuso. Entonces el Papa lo que hace es hacer un concilio. Le llaman a concilio a Martín Lutero, porque Martín Lutero no fue excomulgado por denunciar los abusos de la iglesia. No fue excomulgado por eso, pastor. Entonces, sí hay correcciones, claro que sí, y no solamente él. Ahora, usted puede corregir, o sea, alguien puede corregir al Papa, pero eso no significa que se va a salir de la iglesia, que va a apostatar. Por ejemplo, pastor, ha habido muchos santos que han reformado la iglesia, querido pastor. Por ejemplo, San Francisco de Asís. Él hizo una reforma. Y él murió cristiano católico, amando a la Santa Iglesia de Cristo, amando al cuerpo de Cristo. Y hay muchísimos. Santa Teresita del Niño Jesús, ¿quién más me viene a la mente? Hay muchos. O sea, está perfecto eso, pastor. Dice ahí, exhórtense unos a otros con amor. ¿Cuál es el problema? Eso es bíblico. Zuli, ¿cuánto llevo? Van 2 minutos. Tiempo. 2 minutos exacto. Ni uno más, ni uno menos. Ahora viene mi respuesta, ¿no? Contrarrespuesta. Sí. Ok, Adelante, bueno. pastor. Sí. Betty, primero sí era doctrina, ya que el apóstol Pablo llamó hipócrita, porque estaban corrompiendo el ministerio de la gracia, trayendo a colación la obediencia del judaísmo, y eso por supuesto caía la sentencia de Gálatas, que los que quieran ir otra vez al judaísmo y dejar la gracia quedan bajo maldición, y es donde Pablo dijo, maldito el que predique otro evangelio diferente. Cuando Pablo hace esa imprecación, más adelante explica la corrección que le da a Pedro. Pero algo importante que evidencia allí es que Pedro no se hace enemigo de Pablo, ni Pablo se hace enemigo. Al contrario, Pedro reconoce que Pablo tenía una capacidad muy alta. En cambio, en la Edad Media quemaban a los que corregían el Papa. Entonces, ¿qué iban a hacer esas personas? Quedarse allí. Tenían que huir a los montes, tenían que separarse. Quemaron a Juan Hus, quemaron a Savaranola, del cual Juan Pablo II pidió perdón. Entonces, la vileza, la maldad y el cuerpo asesino de la Iglesia Católica Romana obligó a la separación por la violencia que ellos mantuvieron. Como lo dice Han Kun, era obligado a separarse porque los papas mantuvieron un nivel de asesinato y de crueldad muy grande. Era obligado a separarse, porque ¿cómo ibas tú a participar de asesinos y crueles si ya Jesús había dicho que se iban a levantar asesinos y crueles? Y Pablo dice que los que no obedecen al evangelio y no conocen a Dios van a ser lanzados. Entonces era una cuestión de ir al infierno, al cielo. No te podías quedar allí, había que huir. La reforma, la separación fue obligada, así como David huyó de Saúl, así también nosotros tuvimos que huir de la mano armada. Recuerda que el primer protestante muerto fue Prisciliano en el año 400 atrás, y eso lo testifica dos historiadores. 2 minutos con 10 segundos casi. Entonces, esto fue la contrarrespuesta del pastor. Honestamente no sé cuántas preguntas llevamos ya. Ya que tocaban pues 3 preguntas del pastor y 3 preguntas del lado de Betty. Dice el pastor que van 2 preguntas de su parte. Si es correcto, público, Sí. que están viendo. Ok, muy bien. Entonces a ti te toca otra pregunta, ¿verdad, Betty? Sí.
¿Sí? Ok, adelante, Betty. A ver, pastor, usted ya me habló de Prisciliano, que fue evangélico, muerto a manos de la Iglesia Católica. ¿Nos puede ahondar un poquito de Prisciliano? A ver si era evangélico o era católico, porque sí, él fue un mártir. Esa es mi pregunta, pastor. Díganos, por favor, el nombre de un evangélico en el siglo IV, pero ahora sí con pruebas, pastor. O sea, yo quiero fuentes fidedignas. Adelante. Mi fuente fidedigna está Espéreme para que en le ponga, pastor, espéreme para que le Ajá. ponga su línea. Ok, tiempo, pastor. Adelante. Villada en su historia eclesiástica dice: Prisciliano es el primer defensor del libre examen de las escrituras y la primera víctima del brazo eclesiástico secular por el crimen de herejía. Menéndez y Pelayo, historiadores católicos de la Real Academia Española, Menéndez y Pelayo afirman: de la tradición eclesiástica, Prisciliano preside en absoluto y jamás invoca ningún otro anterior. Se presenta como un teólogo protestante, no acata más autoridad que la Biblia y se guía al interpretarla por los dictámenes de su propia razón. Esta información está en el libro editorial CLIE Samuel Vila, y aquí aparece el lugar que es Villada en su historia eclesiástica. Entonces vemos allí que ya del año 400, después del Concilio de Nicea, el primer protestante asesinado por la mano armada de la Iglesia Católica, porque Constantino firma un edicto de tolerancia por otro lado, pero un edicto de guerra, muerte, asesinato y pena de muerte a los arrianos. ¿En qué parte en el Nuevo Testamento de la primera Iglesia Católica a la cual yo pertenezco, que es la de los 100 primeros años? La que vino después está en revisión y estoy obligado a alejarme de ella. ¿Es todo, pastor? Sí, es todo. Se hizo 1 minuto con 20 segundos. Y saludamos aquí a los que nos están viendo, a Beto Aguilar, arroz con pollo, que ya me dio hambre, arroz Díaz y mis ojos te ven, dice por ahí, ya tenemos quien nos estén viendo, entonces. Esto fue la respuesta del pastor. Ahora sigue la contrarrespuesta de Betty. Adelante, Betty. Espérame, Zuli, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. A ver, dame unos segundos, ¿no? Por mientras sigue ahí saludándome. Saludando a la gente. Sí. Sí. ¿Zuli? Ay, sí en pos de la verdad todavía. Manda un saludo, Luis Lisboa, si estás por ahí, por favor. Zoraily Morales todavía sigue en línea. Beto Aguilar dice que ya nos dio like. Oh, esta persona no la había visto. Dionisio Dazul. Isabel Félix. Beto Aguilar todavía está aquí conectado. Y pues saludos a todos ustedes. Ahí está que ya. Nos están aquí viendo. Ya, Zuli. 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 Hola. Hola, hola. Zuli. Ay, creí que era yo. Uy, no. No sé si Santo, allá. Se nos fue. Santo Católico, que nos ponga el tiempo nada más, ¿no, mijo? Sí, ¿te toca hacer pregunta a ti? No, me tocan 2 minutos para contrarrespuesta al pastor. Oh, sí, 2 minutos. Sí, también 2 minutos. Sí, cuando quieras. Ya, listo. Pastor, a ver, pastor. Es que, a ver.
Prisciliano, pastor, ¿usted sabía que fue un hereje, pero no solamente un hereje? ¿Usted sabía que él era brujo y practicaba el gnosticismo? Nada más que no estaba segura y aquí empecé a buscarlo. ¿Y sí sabía usted que él fue sacerdote? ¿Sabía usted que él fue obispo de Ávila, pastor? ¿De dónde saca usted que Prisciliano era evangélico, pastor? Ni siquiera existía la iglesia evangélica, porque usted mismo lo dijo, que usted ha fundado iglesias. Usted en su presentación dijo, yo soy pentecostal y la iglesia pentecostal nace en el siglo XIX, pastor. O sea, es mucho del siglo IV al siglo XIX. Eso es por un lado. Por otro lado, volvemos con Prisciliano. ¿De dónde saca usted que era evangélico? Si Prisciliano era católico. Era católico y sí es cierto que fue ejecutado por el gobierno de Magno Clemente Máximo. Eso sí es cierto, pero era del gobierno. Del gobierno. Ahora, ¿usted sabía que, por ejemplo, Juan Crisóstomo, y el propio Papa, el Papa que estaba ahí era el Papa Ciricio? Protestaron contra esa decisión de que lo iban a ejecutar. ¿Por qué ya había un Papa católico? ¿Por qué no se habla, sí, de que este muchacho era evangélico? Este muchacho era brujo, pastor, con todo respeto, era brujo y era gnóstico. Ahora sí necesitamos, todos los que estamos aquí, que nos dé el nombre de un evangélico del siglo IV, pastor. Yo estoy esperando el nombre, pero de un evangélico así, que diga usted, mira, Betty, este era evangélico. Y que sea honesto, mire, si usted dice, ¿sabes qué, Betty? No, la verdad es que todos esos eran católicos, ahí sí le creemos. Gracias. Entonces, ahora vamos por la tercera pregunta del pastor de Efimio Zambrano. La tercera y última pregunta. No, va mi pregunta, ¿no? No creo que la toca. No es cierto, no era mía, es de él. Perdón, disculpen. Ahora la perdida eres tú y ahora soy la perdida. Y por eso ya se fue y aquí la vuelve loca. Sí, pobrecita. La tercera pregunta del pastor. Tercera pregunta, Betty. Los que practican la carne, sean católicos o sean evangélicos, y los que practican, la pregunta es así: los que practican la carne van al infierno y los que practican el fruto del Espíritu van al cielo, sean católicos o sean evangélicos. Listo, Santo. Mis 2 minutos. Sí, cuando quieras. Ya, pastor, esa es una buena pregunta y me encantó. Mire, fíjese bien lo que enseña la iglesia, ¿eh? La iglesia católica enseña en el numeral 800, así rapidito, pastor, esa es una muy bonita pregunta. En el numeral 800, déjeme le digo, 800, que rápidamente, 848, mire lo que dice, pastor. Dice, aunque Dios, por caminos conocidos solo por él, puede llevar a la fe sin la que es imposible agradarle. A los hombres que ignoran el evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. A ver, ¿qué quiere decir el catecismo de la iglesia católica? ¿Qué quiere decir el magisterio? Mire, pastor. Otra vez, la iglesia siempre ha dicho, ¿verdad?, que si es evangélico, hace buenas obras y que está sin culpa de él, que hubiera nacido en esa iglesia pentecostal sin culpa y que de corazón busque a Dios y si se muere así, se salva. Eso también lo dice el Lumen Gentium, el documento del Concilio Vaticano II en la página 14 y en la 16. Lo estoy parafraseando, pero ahí lo dice, 14 y 16 de Lumen Gentium. Con pruebas, pastor. Así me gusta que usted me dé a mí fuentes fidedignas para yo buscarla rápidamente. Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, página 14 y 16, y Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 846 y 848. Sí se salvan, sí. Pero si alguien sale, si yo, Betty, yo que ya conozco la verdad, y si yo me salgo por coraje o por maldad, y yo me voy a una iglesia pentecostal, ahí sí yo no tengo salvación. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy
haciendo las cosas bien, porque yo ya conozco el Evangelio de Cristo. Eso es lo que enseña la iglesia, pastor. Y esa es mi respuesta. Viene mi refutación, creo, ¿no? Ahora viene la refutación del pastor de 2 minutos, cuando quiera, pastor. Bueno, la palabra de Dios enseña en en Gálatas, que los que andamos en el fruto del Espíritu Santo no hay condenación. Y más los que andan en las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Sean quien sea, estén donde estén. La santidad es presente, no es pasado ni futuro, es hoy. Jesucristo dijo que debemos de tomar su cruz todos los días. Y ya el catecismo católico, pero ya la palabra de Dios enseña que los que andan en el Espíritu no están en ningún tipo de condenación. Los pecados de ayer son de ayer. Hoy tenemos que confesar nuestro pecado. Por eso que el Padre Nuestro dice, Padre nuestro, perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me ofenden. Es hoy. Y existe una sentencia en jurisprudencia que lo que se dictaminó en el pasado sirve para las situaciones parecidas en el presente. Si la Iglesia Católica, esto no me avala a mí el ser santo, les avala a ustedes para saber que fuera de la Iglesia Católica sí hay salvación. Además, muchos elementos de santificación 819 y de verdad existen fuera de los límites de la Iglesia Católica. ¿Cuál es? La palabra escrita, que me regenera a un amor fraternal no fingido. Por eso que intento tratar bien siempre a mis hermanos católicos. La palabra escrita, la vida de gracia, ¿qué es la gracia? El perdón, la fe en Jesucristo y su doctrina, la esperanza, la caridad, los dones interiores del Espíritu y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo, si yo tengo hoy el Espíritu de Cristo, se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales por medio de la salvación. E insisto, la Iglesia Católica original, primitiva, la cual tenemos que seguir y retener su doctrina y perseverar y mantenernos en ella. Si no creímos en vano, 1 Corintios capítulo 15, hay que retenerla. Por eso es que la doctrina que vino después, a través de Constantino y los obispos de Roma relajados, violentos, no representan esa iglesia. Esa iglesia había que refutarla, pero como ellos han permanecido 400 años para reconocer demasiado tarde, por eso es que Juan Pablo los llamó lentos, tercio milenio al veniente 33, hubo la necesidad de separarse. Y de esa comunidad separada, en este caso yo soy pastor, que Dios me llamó, gracias a Dios, santificado por la palabra, por la gracia y la fe, y eso es jurisprudencia. Si se hizo en el pasado, cabe en el presente. Si alguien... Sí, creo que se acabó el tiempo, el pastor. Creo que no me escucha el pastor. Habló un minuto más el pastor. 1 minuto 40 segundos. Bueno, tome el tiempo que... Tome ya el tiempo que necesite. Okay, ahora vamos a la última pregunta de Betty al pastor. Cuando quieras, Betty, formular tu pregunta. Ay, es que ya se me olvidó la pregunta que le iba a hacer. Ya me acordé. Pastor, a ver, bueno, pues veo que no estamos los dos perdidos, o sea, creemos casi lo mismo, o sea, casi. Bueno, en cuanto a este tema. Pastor, dijo usted que usted es católico de la iglesia primitiva, o sea, eso me ha gustado que lo ha dicho, me ha encantado. Y usted dice, ¿verdad?, que tenemos que volver a la doctrina de la iglesia primitiva. Pregunta, ¿y cuál es la doctrina de la iglesia primitiva, pastor? ¿Cuál es la doctrina de la iglesia primitiva? Esa es mi pregunta. La doctrina de la iglesia primitiva, ya puedo responder. Ok, cuando quiera empieza su tiempo. Ok, bueno, la doctrina de la iglesia primitiva está centrada bajo el auxilio, el socorro, la mediación y el abogado que es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Primero, el que me ama y guarda mi palabra, le enviaré el Paraclito, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar en 3 ejes fundamentales. Efesios capítulo 5, versículo 8. Toda bondad, toda justicia y toda verdad. Luego, esto mismo concatenado con
con Gálatas habla del fruto del Espíritu Santo. Esto mismo concatenado con lo que dice Pedro, una buena conciencia donde tenemos que ser amables, misericordiosos, amigables, vivir en el fruto del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad. Esto es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Y si permanecemos en eso y nos mantenemos en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Bueno, ellos hablaban en lengua, eran bautizados, para ellos era importante el bautizo en lengua, predicaban públicamente por las casas. Nosotros estamos predicando públicamente por las casas. Nuestras iglesias a veces están debajo de una mata, debajo de un garaje. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva así era, no tenía templo, había sencillez, ahí no había papamóvil, tampoco había corbata. Para estos que andan por allí fascinerosos de la teología de la prosperidad, Guillermo Maldonado, Carl Luna y toda esa gente, yo no estoy de acuerdo con esa doctrina. Entonces la doctrina original tiene que ser revisada y el católico y el evangélico tienen que venir allí, porque de otra manera en naufragio se van a perder en las llamas del infierno y no los va a salvar. Y como yo no creo en purgatorio, hay que vivir hoy el fruto del Espíritu Santo en obediencia y cada día tomar la cruz de Cristo que representa esos valores, porque el que no enseñe conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que conforme a la piedad está envanecido y nada sabe. Sí, tiempo, o sea, ahora sí justito. Entonces vamos a los 2 minutos de recontrapunto. Espérame, dame 5 segundos, ¿no? En lo que saludas, ya para el último. Sí. Déjame buscar un texto bíblico. Sí, ya regresó Zuli, que dice que estabas perdida, que el Principito. Pero de todos modos ya tiene trabajo para la próxima vez que quiera ser moderador otra vez. Dame, hijo, ya. Lista. A ver, querido pastor, yo le pregunté, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles que tenemos que seguir hasta ahorita? Y usted me dijo, para ser salvos tenemos que hablar en lenguas como los apóstoles y para ser salvos tenemos que, ¿qué más dijo? Sí, o sea, que ser buenos y todo eso, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos que hacer, es la doctrina de Cristo. Querido pastor, sí, pero no. Le voy a decir con la Biblia qué es lo que hay que hacer para ser salvos, querido pastor. Apele por su Biblia, pastor. Juan 6, vamos a leerla del versículo 51. Bueno, no es cierto, desde el versículo 54. Mire, pastor, una mujer sencilla y humilde y mártir y laica le va a enseñar a un pastor. Esa es la doctrina de los apóstoles. Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo le resucitaré en el último día. ¿Dónde dice ahí que el que hable en lengua se va a salvar? Sigo leyendo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, que es lo que nosotros creemos. Esa es la doctrina de Cristo, querido pastor. Que su carne es la verdadera comida y verdadera bebida. Sigo leyendo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él, como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Ahí está, querido pastor. Esa es la doctrina verdadera desde el siglo I, querido pastor, hasta ahorita. Y es lo que creemos lo mismo los católicos del primer siglo hasta este siglo XXI. Y así va a ser hasta que Dios quiera. Esa es, pastor. Nada de que yo hable en lenguas y que no, querido pastor. No. Eso no viene aquí, querido pastor. Para que usted sea salvo, tiene que creer que el cuerpo y la sangre de Cristo es verdadera. ¿Y usted no cree eso, verdad que no, pastor? Entonces usted no viene del primer siglo, usted no es católico auténtico como nosotros. Gracias. Ok, tiempo. Te di los 30 segundos que el pastor había hablado de más también acá. Entonces ya con eso se terminó el debate. Son 3 minutos de despedida de cada quien.
Sí. Entonces, empezamos con el pastor Zambrano para que se despida sus 3 minutos y tenga que decir sus últimas palabras sobre el debate. Cuando quiera, pastor. Bueno, agradecemos a Dios primeramente por permitirnos predicar la palabra de Dios. Agradezco a mi hermana y amiga Betty y a mi hermana Zuli por darme la oportunidad de predicar la palabra del Señor, compartir este momento tan especial con mis hermanos. Mi exhorto final es que vayan y revisen en el numeral Catecismo Católico 1830, 1832, La vida en Cristo 1691. Es suficiente si ustedes se santifican en eso y predican en eso, van a tener la mejor oportunidad de ser salvos. Ya nosotros lo estamos viviendo porque ese es el evangelio original. Hasta allí es original. Muchas de las otras cosas no les van a servir para ser salvos. Así que sean santos, llénense del fruto del Espíritu Santo, que es el Catecismo Católico 1830 al 32. Llénense de una vida profunda en el mandamiento de Jesús. Hágale caso acá a Han Kunz, que es sacerdote católico, que nunca se fue de allí y los llamó a una revisión, a volverse a la norma de norma, que es en Cristo Jesús. Dejen de estar predicando tantas cosas superficiales y vayan al eje fundamental de Jesús. Los quiero ver en el cielo. Quien más se acerque a Jesucristo, quien más se acerque a la verdad de Jesucristo, la cumple y la viva, ese es el que va a ir al reino de los cielos. No crean que después de esta vida sin santidad va a haber otra oportunidad. Claramente tienen que vivir el fruto del Espíritu Santo. Así que les invito a que se santifiquen, que nos santifiquemos, céntrense en el Evangelio, lean el Nuevo Testamento, apliquen la originalidad de esa iglesia y si lo hacen de corazón, nos veremos en el cielo. De otra manera, si toman otro camino diferente, los voy a extrañar y sería muy lamentable extrañarlos. Yo decidí tomar ese camino y gracias a Dios, 28 años sirviéndole al Señor, haciendo un trabajo en paralelo con la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Universal y Católica también nosotros pertenecemos a ella y es a través de las fracciones y de responsabilidades compartidas que hoy tenemos. Un abrazo fraternal y le agradezco nuevamente a Betty, a Zuli por esta gran oportunidad. Les amo, les bendigo. Estaré orando para que ustedes sean salvos y que Dios también me dé fortaleza de llegar santo y fiel hasta el final. Betty, tus 3 minutos de despedida, por favor. Bueno, gracias. Ponme mi tiempo. A ver, el pastor me dio el numeral 1800 y feria, que está muy bien, pero yo voy a leer el numeral 1324 del catecismo. El catecismo, como la Biblia, no se interpreta solo. Hay que leer también todos los textos. Dice: la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual. Ahí dice la palabra todo. El bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Numeral 1325, la Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por las que la iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo. ¿Por quién? Por la Eucaristía. Y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por el Padre. Finalmente, dice el 1326, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Ahí está. Entonces, el catecismo no se lee como la Biblia. Voy a leer esto aquí porque me conviene, leo esto acá. No, señor. Aquí todo está muy bien. La Iglesia Católica tiene lo mismo del siglo I a la fecha y va a seguir hasta cuándo, no lo sabemos. Dice Cristo, dice la Biblia, que nadie sabe el día ni la hora. Pues nosotros traemos esa misma doctrina ininterrumpidamente, es la misma, profesamos lo mismo, creemos lo mismo, tenemos 73 libros, somos cristianos y somos católicos. Pastor, muchísimas gracias, me encantó dialogar con ustedes, espero que no sea la última vez.
un pastor evangélico. Me gusta, he tenido debates solamente con 2 pastores y con usted es el tercero, pero usted es muy educado, gracias. Muy educado. Yo realmente, ya, listo. Sí, digo que sí, muy educado a comparación de los demás. Sí, la verdad. No burlista, no enojón, pone atención y... Sí. Pero le esperamos con los brazos abiertos en la Iglesia Católica. Gracias a Zuli también. Cuando el Papa se arrepienta, cuando el Papa se arrepienta, yo regreso. ¿Se arrepiente de qué? De autoproclamarse como irreversible. Lea la propuesta de Han Kun y van a saber de qué se tiene que arrepentir. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Ahí nos vemos para la próxima y Dios les bendiga a todos. Dios me les bendiga, pues.